De la mañana con 10 minutos. Marcos Ubía Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en estos siguientes minutos sobre la reactivación del servicio aéreo en el Ecuador y también la reactivación del sector turístico en el país, ya que el señor Ubía también es parte de la Cámara de Turismo de la provincia de Pichincha. Buenos días, Marco. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿cómo podría afectar eventualmente la salida de operaciones de TAME a la oferta de transportación aérea en el país? Bueno, en inicio se va a reestructurar el mercado, ¿no? Todos sabemos que estamos en una fase de reactivación y no se va a ver mayor diferencia porque los vuelos están limitadísimos en este momento hasta ir alcanzando los niveles del año 2019. TAME tenía aproximadamente el 33% del mercado doméstico y eso se dividirá entre las tres compañías que en este momento siguen operando, que son LATAM, Avianca y Aeroregional. Yo creo que la salida de TAME, entre comillas, de TAME o de cualquier otra aerolínea, pero entre comillas es beneficiosa en este momento porque le resta un competidor a un mercado que está muy deprimido y que necesita reactivarse. Bueno, pero eventualmente también se podría pensar en un tema de opción para los trabajadores, como hemos escuchado en el reportaje anterior, para que ellos puedan seguir operando y ofreciendo este servicio a la ciudadanía. Entendemos que la situación está deprimida en este momento, pero más allá de eso es también la necesidad de los trabajadores frente a esta realidad. Por supuesto, siempre es conveniente que existan más competidores y ojalá los trabajadores logren reactivar la compañía, una compañía de tantos años que ha existido aquí en el país, de mucha historia. Pero el escenario actual le veo muy complicado, le veo muy difícil el que se pueda conseguir créditos para la aviación, que ha sido una de las industrias más golpeadas, y reactivarla en sí. La aviación necesita de capitales enormes, y los márgenes de utilidad son bastante limitados. Entonces, mi sugerencia a los trabajadores es que miren bien el escenario, hagan bien los números y ojalá puedan reactivar la compañía. Es el deseo, creo que todos tenemos, pero siendo realistas en el escenario actual yo le veo complicado. ¿Cómo marcha en este momento la reactivación aérea en el país? Luego de estos días de confinamiento, ya desde el pasado 15 de junio se han reanudado los vuelos a nivel nacional, pero ¿cómo marcha este trabajo, estas operaciones de las empresas aéreas, puntualmente de LATAM, Avianca y Aeroregional, que son las empresas que están ofreciendo el servicio de transportación aérea nacional aquí en Ecuador? Bueno, Ecuador fue el primer país que se reactivó a nivel latinoamericano y esa es una gran noticia. Ahí se trabajó conjuntamente aerolíneas, Estado, aeropuertos, todos los actores de la industria lograron esta reactivación y eso, insisto, es una muy buena noticia. La reactivación es lenta, es difícil mientras existan las restricciones como el APO, por ejemplo, o las pruebas PCR que se están exigiendo incluso en los vuelos domésticos. La reactivación va a ser lenta, pero de la información que tenemos, los vuelos internacionales han estado bastante bien, limitados en el número me refiero, pero con aceptables ocupaciones, y eso es una gran noticia, creo yo. Es importante mencionar que mientras más nos demoremos en reactivar, en quitar las restricciones, en eliminar las restricciones del APO especialmente, más nos vamos a demorar en que se vaya normalizando este tema. Estaba viendo algunas estadísticas de IATA y de ALTA y más o menos están calculando que Latinoamérica llegará a los niveles del año 2019 de aquí a 5 años, llegará a los niveles del 96% del año 2019 de aquí a 3 años. Es decir, va a ser una reactivación lenta, pero insisto, mientras más nos demoremos en eliminar estas restricciones, mientras más demoren los otros países también en eliminar las restricciones, porque para los vuelos internacionales necesitamos que se eliminen las restricciones en los otros países también, este tema, esta reactivación
irá tomando más tiempo. Claro, sin duda la reactivación es lenta, tiene que ser progresiva, tomará su buen tiempo, lógicamente, para que las actividades en este sector y en varios sectores del país se puedan alcanzar los niveles que se mantenían hasta antes de la presencia de la pandemia en el país. Pero ¿cómo marcha el tema de las ocupaciones, de los vuelos? Actualmente se está volando a todos los puntos del país. Un poco, ¿cómo es la situación de la transportación aérea a nivel interno? No se está volando a todos los puntos del país. Hay algunas rutas nada más, Guayaquil, por ejemplo, Manta, Cuenca, Galápagos aún no, Loja también, Lago. ¿Perdón? Siga por favor. Ya. Lago Agrio también está, pero hoy estaba leyendo una noticia preocupante y es que aparentemente el municipio de Guayaquil va a insistir en que se siga manteniendo la prueba PCR o la prueba así PCR básicamente para los pasajeros que lleguen a su ciudad, y eso sí nos complica porque se había acordado y así estaban las disposiciones emitidas por el COE de que esta prueba únicamente iba a ser requerida hasta el próximo lunes, hasta el próximo 6 de julio, pero al parecer insisten con mantener estas restricciones la alcaldía y el COE de Guayaquil, y eso es algo preocupante. En primer lugar porque no nos permite una planificación adecuada. Antes se iba a empezar en fechas anteriores sin esta prueba, luego decidieron cuando ya habían empezado las operaciones de que esta prueba iba, ahora se nos da una fecha de que se va a eliminar y nuevamente se insiste en que se va a mantener durante todo el mes de julio. Todavía no es oficial, esperemos que no la hagan oficial, pero sí nos preocupa sobremanera. Las ocupaciones básicamente han estado aceptables, como le había mencionado, los vuelos internacionales, que entendería yo que es básicamente un mercado étnico, porque turismo, mientras existe el APO, va a ser muy difícil que llegue, pero sí han habido, las ocupaciones son aceptables. Vuelos internacionales de Estados Unidos han tenido ocupaciones muy buenas. En vuelos domésticos las ocupaciones están sobre el 50%. Claro, hay un número limitado de vuelos, pero es importante porque la confianza del pasajero de que volar es seguro, de que no se va a contagiar en los aviones, por todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se han tomado, por los filtros que tienen los aviones, está dando su resultado, y la gente poco a poco va tomando la confianza y va viendo la necesidad de volar. Señor Zubia, ¿hay la posibilidad de que vuelos a otras ciudades que no sean Quito, que no sea Guayaquil, Cuenca o Manta, se puedan abrir rutas en estos siguientes días? ¿Hay un pedido por parte de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador en ese sentido? Bueno, la asociación no interviene en eso, básicamente es un tema particular, privado de cada una de las aerolíneas, pero sí, conforme se vayan reactivando los cantones, se vayan eliminando las restricciones, vayan pasando a verde el estatus de restricciones, se irán también incrementando el número de vuelos. Más que a nuevas ciudades, yo le diría que básicamente se irá incrementando el número de frecuencias, porque las que había mencionado yo, que es Guayaquil, Cuenca, Manta, Lago, Loja, tal vez Esmeraldas también entraría dentro de esto, son básicamente las ciudades de las que se está volando. Por ejemplo, no tenemos vuelo a Puerto Viejo, no tenemos vuelo a Ambato, o a Riobamba, o a La Tacunga. Entonces, esas posibilidades no están porque no habían. Pero sí, yo pienso que mientras vaya reactivándose paulatinamente las actividades económicas y eliminándose las restricciones de los semáforos, los vuelos se irán incrementando en número en su mayor medida. Y Galápagos, obviamente, que es otro tema más complicado. Yo le veo difícil que se reanuden las operaciones en niveles importantes, porque el pasajero a Galápagos básicamente eran turistas extranjeros, o la gran mayoría, y mientras eso no se reactive, Galápagos, cuando vayan a empezar los vuelos, irá con una cantidad limitada. Señor Zubia, si ven ustedes desde la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, ven con preocupación que ciertas municipalidades, por ejemplo Guayaquil, planteen la posibilidad de seguir con la realización de pruebas PCR para quienes decidan transportarse vía aérea. Finalmente, si no se cumple este tipo de procedimientos, ¿ustedes cómo pueden garantizar
a los usuarios de la transportación aérea que el tema de las medidas de bioseguridad se puedan cumplir de manera efectiva para evitar una expansión, una propagación de la enfermedad? Bueno, porque se han tomado todas las medidas del caso, las medidas biosanitarias del caso. Hay un documento que emitió la OASI que se llama Take Off, despegar, que se lo está aplicando a nivel mundial. Creo que Ecuador no es una isla en ese sentido. Las aerolíneas, el sector aéreo, siempre ha sido de los más regulados. Y en ese sentido, ahora con la pandemia del COVID, esta no ha sido la excepción. Hay medidas extremas, insisto. Los aviones tienen unos filtros que cada 3 minutos están purificando en un 99.9% el aire del avión. Son prácticamente, no, son equivalentes a los filtros que existen en los quirófanos. Hay medidas a la entrada, hay medidas al embarque, protocolos de uso de mascarillas, tanto tripulaciones, pasajeros, es decir, hay una serie de medidas que se han implementado para garantizar el mínimo de contagios. Nadie puede garantizar 0 contagios, obviamente, así como tampoco un banco puede garantizar 0 contagios, que no se vaya a contagiar en el banco o en un supermercado, pero yo le puedo garantizar que el viajar en avión tiene mucho menos riesgo por las medidas que se han tomado que ir a un banco o ir a un supermercado o salir a la calle. Entonces, en ese sentido, las pruebas PCR no garantizan absolutamente nada, porque tampoco le toman pruebas cuando viaja en transporte terrestre. Entonces, ¿de qué le sirve tener tantas medidas con la gente que viaja en avión, pero con el transporte terrestre ninguna de esas medidas? Porque las medidas, insisto, en aviación han sido extremas y esas no se implementan en todas las actividades. Ojalá se implementarían en todas las actividades, pero no se lo hacen ni para ir al banco, ni al supermercado, ni para viajar en automóvil. De acuerdo, señor Zubia. Ya para terminar, también usted es parte del sector turístico, sobre todo de la provincia de Pichincha. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno nacional de reactivar progresivamente también las actividades turísticas? Hace pocos días se ha reaperturado el ingreso, las visitas al Parque Nacional Cotopaxi, y se espera que a través de un programa piloto progresivamente se pueda reactivar el sector turístico con la apertura de 59 áreas protegidas en los próximos días. ¿Cómo ven ustedes desde el sector turístico también esta reactivación de este sector tan golpeado durante estas semanas de confinamiento? Con muy buenos ojos, por supuesto, muy complacidos de que finalmente ya se dé esta reapertura. Realmente el sector turístico ha sido más golpeado, y en eso incluye también las aerolíneas, pero no solamente aerolíneas, son hoteles, restaurantes, operadores turísticos, agencias de viajes, es decir, toda la cadena productiva que básicamente aporta muchísimo dinero al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, el hecho de que se vayan reactivando las actividades es muy importante, pero, insisto, esto será para el turismo doméstico, que va a ser el primero que se reactive, pero mientras se sigan manteniendo las restricciones de viaje, las restricciones para ingreso al país, especialmente el AFO, yo veo difícil que exista una reapertura total y una reactivación total del sector turístico. Ayer justamente veía en algunos de los canales de televisión una entrevista a un guía que ahora que se abrió el Parque Nacional Cotopaxi había ido a ofrecer sus servicios y decía que básicamente lo que él ganaba era con los turistas extranjeros, pero mientras no vengan los turistas extranjeros no existe ese ingreso. Entonces hago un llamado a las autoridades nacionales para que, obviamente, guardando las medidas de seguridad, pero que implementen los protocolos de seguridad internacionales que ya están vigentes en muchos países. Hablo de este documento de la OASI, para que garanticen con esas medidas la seguridad de los pasajeros que llegan y traten de ir levantando poco a poco estas medidas de restricción. ¿Han logrado determinar cuál ha sido el impacto para el sector turístico de esta pandemia? Le puedo hablar en cifras del sector aéreo. En Latinoamérica básicamente se espera unas pérdidas de alrededor de 18.000 millones de dólares, y en Ecuador el sector aéreo estamos hablando de pérdidas de aproximadamente de 250 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que el ingreso del año 2019 del sector aéreo en Ecuador fue de 405 millones de dólares, estamos hablando de más de un 50% de pérdidas, y con todo lo que conlleva en la cadena de producción en el turismo, ¿no? Porque los turistas en su mayoría vienen por avión.
es que no hay líneas aéreas, no hay hoteles, no hay taxis, no hay restaurantes, no hay operadores. Entonces la pérdida en el sector turístico, en el Producto Interno Bruto, es de alrededor de 1.800 millones de dólares. Gracias, señor Zubia, por la información y sin duda es un impacto muy fuerte el que ha recibido el sector turístico, aéreo y de forma general todos los sectores productivos del país por la presencia de esta pandemia. Gracias por la información compartida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy gentil, muy buen día. Agradecemos a Marco Zubia Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, por ofrecernos información relacionada a la operación aérea nacional y también al impacto que ha tenido el COVID-19 en el sector turístico del Ecuador. 7 de la mañana con 26 minutos.